Bueno, ¿estamos? Sí, profe. Bueno, a lo que voy es que parece que una de las leyes centrales, básicas del pensar, es la exigencia de recurrir a la unidad para explicar la multiplicidad. Cuando les hablaba esto de la aparición, y esa aparición como transgresión, como hibris, surge espontáneamente el nombre de Schopenhauer, ¿no? No sé si lo vamos a ver, pero a lo que voy es a la pervivencia de estas intuiciones básicas que aparecen como pensamiento en esa primera época. Schopenhauer también piensa que todo lo que aparece no es sino el efecto de una única realidad acuciante, que él llama voluntad, y esa voluntad tiene la particularidad de poder existir solo a través de sus expresiones. Ahora, esas expresiones son formas finitas, contingentes, que tienen como único destino el regresar a la, digamos, a la indiferenciación, ¿no? Pero bueno, simplemente para mostrar cómo esas intuiciones básicas siguen todavía presentes en el pensamiento, digamos, contemporáneo. Por supuesto que reformuladas de muchas maneras. Entonces tenemos ahí en esta ciudad rica de Mileto esta aparición de estos personajes que abrieron, como dice Bernal, un camino que no dejaremos de transitar. Y nos detuvimos un poco más en el personaje este de Anaximandro, saben muy poco, pero hay Lucas Suárez, que es de nuestra facultad, que es profesor obviamente, tiene la tesis doctoral sobre Anaximandro. Yo creo que la tengo acá. Bueno, sí la tengo ahí, pero ahora no la veo. Que está editada creo que por Glauco, que es sumamente interesante. Sobre todo, bueno, la relación que existe o el lenguaje que utiliza Anaximandro es un lenguaje de corte legal. Como que, como bien dice Bernal, el presupuesto, el sostén de todos estos cambios está en la polis, en el fenómeno peculiarísimo de la manera que eligieron o inventaron los griegos para vivir. Esa sería como el alfa y el omega de todas las posibles explicaciones acerca de por qué los griegos fueron lo que fueron. Pero este tipo de explicaciones retrotrae la pregunta y se teme caer en un regreso al infinito porque podemos preguntar, bueno, y entonces, ¿por qué es entonces que los griegos inventaron la polis? ¿No? No tiene mucho sentido. Ahí hay que quedarse y decir, bueno, es así, ¿no? Bueno, el segundo capítulo del texto de Bernal se refiere a algo que más o menos nosotros conocemos, aunque Bernal es mucho más incisivo en el sentido de que es más, este, ahonda en determinadas cuestiones que por nuestra formación nos son ajenas, ¿no? Pero, sin embargo, hay algo que nos suena, sobre todo el carácter de este pensamiento orientado a la salvación, a la curación, a la purificación, que podemos asignarle su origen en una cultura apolínea, no dionisíaca. Recuerden que Apolo es el dios también curador, pero la cuestión está en que este hecho de la transfiguración de determinados fenómenos abarcados en principio por lo religioso en el Asia Menor, se transforma bajo una forma laicizada y planteados en un plano abstracto, ¿no?
Cuando digo abstracto, digo que tierra, agua, fuego y aire no son tierra, agua, fuego y aire, sino que son nociones que intentan explicar un fenómeno. Y la interrelación entre esos conceptos, que insisto, intentan abarcar determinada multiplicidad de fenómenos, son abstractos, porque no es algo visible en realidad. No hay la Tierra, sino, diríamos nosotros, los entes que tienen una consistencia diferente de lo líquido, de lo aéreo y de lo ígneo, ¿no? Como son las formas diferenciales básicas en que se expone esto que llamamos física. Ahora, de la misma manera ocurre esta transfiguración en el sur de Italia, donde proliferan, o donde vaya a saber por qué también, fueron un suelo fecundo para el asentamiento de estas instituciones que terminan siendo de algún modo protomonásticas para nosotros, donde los individuos se entregan a tareas que tienen que ver con una posible salvación. Por supuesto que no es solamente el único ítem de la salvación, sino que se entregan a prácticas que tienen obviamente que ver con esa idea de salvación, pero esas prácticas además están sostenidas por algo que aprendimos de Dodds, que es esta radical diferencia entre el cuerpo y el alma. Ahora, más allá de lo que nos pueda interesar la acción de estos iatromantes, ¿no? De estos seres mágicos, o estos theiosaner, o sea, hombres divinos, lo que a nosotros nos interesa es cómo esa expresión que vemos en estas sectas o en estas cofradías, dan lugar a un pensamiento abstracto, radicalmente abstracto como es el de Parménides. ¿Qué es lo que habría pasado en esos lugares para que aparezca como una creación absolutamente insospechada un individuo como Parménides, que después, como ya les digo, hablaremos de él, pero como esta segunda parte del texto de Bernard hace referencia permanentemente a Parménides, y para que el texto de Bernard se vuelva inteligible debemos decir algo. No tanto de Parménides, sino de determinados temas, determinados asuntos, que estos iatromantes o estos videntes, estos individuos, como decíamos, o con dots de la bilocación, de el viaje astral del alma, todo ese tipo de fenómenos esotéricos, llamémosle, luego se transfiguran en pensamiento, en un pensamiento de una radicalidad, de una estrictez, de una certeza absoluta. Entonces lo que muestra como antecedente Bernard, como posible suelo de este salto en la abstracción que implica el pensamiento de Parménides, es que en los textos, porque recuerden que estas personas, los filólogos digo, asientan todas sus afirmaciones en lo único que tienen, que son textos. No pueden ir más allá. Eso es lo que es, así como los físicos no hacen metafísica, los filólogos no hacen metatextos. Están ahí. Es lo que tenemos como testimonio y su tarea es tratar de rearticular esos textos y otorgarles inteligibilidad vinculándolos con otros o con el mundo en donde surgieron. No hay otro camino para ellos. Está muy bien que sea así, tiene que ser así. Por eso, como decíamos, la comunidad filológica alemana destrozó a Nietzsche, porque Nietzsche lo que hacía era imaginarse, a ver qué es lo que habría pasado, ¿no?
Por eso no está en los textos. Entonces, por ejemplo, determinadas narraciones míticas, donde aquel iniciado, no lo nombra acá, pero lo dice de alguna manera, no cuenta el mito, no cuenta pocos mitos, dice que, yo no me acuerdo en qué santuario, pero el dicho es que aquel que accede a ese orden de mnemosynes, a la memoria divinizada, conoce lo que es, lo que fue y lo que será. Esa postulación de la existencia de un fondo último, solo accesible a algunos, y se vuelve accesible porque hemos, y recordemos aquí la mántica incubatoria, ¿no? Porque nos hemos preparado para poder acceder a ese orden lo que expone, ¿sí? Es en principio una unidad, y esa unidad contiene en sí las tres dimensiones del tiempo. Pensemos en la gravitación de los misterios de Eleusis, pensemos en la gravitación del oráculo de Delfos. ¿Qué es lo que sostiene a esas prácticas que duraron milenios, pero 1000 años por lo menos, ¿no? Sino la intuición de un fondo último al cual pocos privilegiados pueden acceder, y cuando acceden se vuelven videntes. No sé si hablamos de Eleusis, creo que no hablamos mucho, pero Eleusis queda a unos pocos kilómetros de Atenas, es un santuario de Demeter. La diosa Demeter estaba con su hija, en adelante, ¿no? Core, que quiere decir jovencita juntando flores, y Core es secuestrada por Hades, que la lleva al antro nocturno. Demeter hace que dejen de crecer las plantas hasta que no le devuelvan a su hija. Zeus obliga a Hades que devuelva a Core, pero Core, y esto es un leitmotiv de muchos mitos, hace algo que en apariencia es indiferente, pero produce consecuencias muy, no sé si tremendas, pero tiene consecuencias decisivas, que es comer unos granos de granada antes de abandonar el oscuro recinto. En ese instante, Core, muchacha, jovencita, doncella, se transforma en Perséfone, que parecería que ese nombre tiene que ver con la destructora. Ese hecho, esa transgresión en apariencia ingenua, hace que Perséfone deba regresar al antro nocturno del Hades todos los años. O sea, claramente podemos inducir que esta historia está basada en la secuencia de las estaciones, ¿no? Pero más allá del mito, lo que ocurría en Eleusis, que sigue siendo para nosotros un misterio, tal como lo describe Mircea Eliade, es que en determinada época del año hay una procesión desde Atenas hasta Eleusis, donde la gente lleva un chanchito que es sacrificado, bueno, una serie de episodios que van ocurriendo en el trayecto hasta que llegan al santuario, y ahí es donde parecería que entra en una suerte de subterráneo, de galería subterránea, donde hay apariciones de todo tipo, pero supuestamente de carácter estupefaciente, hasta que al final hay una suerte de visión. Por eso la palabra que no sé si no la traduce Bernán, que es la epopteia, que quiere decir visión. Y epoptes son aquellos que han visto. ¿Qué es lo que han visto? Mucho no se sabe, porque era digamos, estaba condenado gravemente transmitir
lo que uno había experimentado en el Eleusis. Pero parece que eran muchos. Había una suerte de contraseña entre ellos, ¿no? Pero lo que la tradición dice, a través de los testimonios que nos quedaron de aquellos iniciados, que los que han experimentado eso, que supuestamente era la unión de las dos diosas, no temen ya a la muerte. Como que esa experiencia salvífica les garantiza, en principio, en esta vida, el no preocuparse ya por cuál será nuestro destino. Supuestamente, porque la visión nos provee de una suerte de salvoconducto a una vida plena después de esta. En un libro de Colli, que después veremos quizás la clase próxima, que se llama Dopo Nietzsche, o sea, después de Nietzsche, dice, debe ser uno de los textos de Nietzsche que no publicados, que él sabe, Nietzsche sabe, qué es lo que se transmitía en el Eleusis y que ha permanecido en secreto. Lo que se les enseña a los époptes es la doctrina del eterno retorno. Esto es, que la vida es un ciclo donde nosotros no es que hemos vuelto, sino que infinitas veces hemos dado esta clase exactamente como la hemos dado, ¿no? Entonces, aquellos que conocen y tienen la convicción y la certeza de que esto es así, en la vida ya no habrán de preocuparse de lo que habrá de pasarle después de esta, porque lo que les va a pasar es que regresarán inexorablemente a esta vida que ya tuvieron no muchas veces, infinitas veces. ¿Sí? Entonces, la prescriptiva, llamémosle ética, que habrá de conducir nuestros pasos una vez que hemos sido alumbrados por esa verdad del eterno retorno, es hacer las cosas de tal manera que estas cosas que hagamos merezcan ser infinitas veces repetidas. Bueno, esa es la hipótesis de Nietzsche acerca de por qué los époptes de Eleusis se jactaban de no temer ya a la muerte, porque sabían que esto era una suerte de repetición infinita. Aparte no tenemos ningún registro desde que no estamos hasta que volvamos del tiempo transcurrido. Pero solamente aquellos que saben la lógica íntima del cosmos pueden vivir de tal manera que ya no habrán de temer lo que les habrá pasar, lo que les habrá de pasar luego de irnos de aquí. Bueno, eso respecto de lo que dice permanentemente acerca de Eleusis, pero lo importante para nosotros, para la comprensión del texto de Barnán, es una suerte de intuición básica en todas estas cofradías de carácter salvífico, de que existe un orden íntimo, secreto, al cual es posible acceder, pero para acceder es necesario una mántica incubatoria que supone siempre una suerte de despojamiento de nuestra propia individuación para poder sumergirnos con soltura en ese orden de lo eterno, infinito, inmutable. Eso es lo que, digamos, una suerte de interiorización. Vieron que en algún momento del texto de Bernán dice que en ningún momento, cuando Homero habla de uno mismo, del yo mismo, lo hace en términos espaciales. Pero en estas literaturas o en estos textos que nos han llegado hay una intensificación y una profundización en el sí mismo. Parecería que en Homero el horizonte de sentido es una suerte de plano, ¿no? De dos dimensiones. Con estas transformaciones que ocurren a partir de determinadas experiencias religiosas, hay una suerte de condensación, o sea, intensificación del yo,
y a la vez ahondamiento en determinadas estructuras que subyacen necesariamente a todos y cada uno. Eso no es más que el supuesto de lo que después harán Sócrates y Platón. Después cuando hablamos Sócrates vamos a ver, ¿qué es ese demon socrático que le dice lo que no tiene que hacer a Sócrates? Sino una irrupción de un fondo inaccesible que solo a algunos que han trabajado les es patente. O, obviamente, ya de un modo mucho más expansivo, la doctrina de las ideas de Platón y la doctrina del alma en Platón. Bueno, todo eso respecto a nuestra segunda parte del texto de Bernard, donde, bueno, a diferencia, dice, de lo que ocurre con los sectarios de estas comunidades, como decíamos, monásticas o premonásticas, con el pensamiento, y aquí está hablando de Parménides y de Empédocles, la diferencia fundamental es que esas verdades ocultas se transforman en escuelas, y las escuelas tienen como prerequisito, no son sectas, la publicidad, y eso es decisivo. O sea, fíjense que hay un encadenamiento de, o sea, la escritura silábica, no silábica, perdón, el invento este maravilloso que parecería que, si bien nuestro alfabeto proviene del fenicio, la novedad introducida por los griegos de ponerle vocales parece ser absolutamente decisiva, ¿no? ¿Por qué? Porque, como dijimos alguna vez hablando de la sociedad creto-micénica o la monarquía burocrática, la escritura silábica del lineal B era para pocos y tiene una exigencia tremenda. En cambio, la silábica es mucho más simple de aprender. Bien, la escritura, la comunicación, y acá hace referencia explícitamente al poema de Parménides. Primero, ¿por qué Parménides, ya en una época donde la prosa era la manera habitual de comunicar el conocimiento, en el sur de Italia, donde existe la gravitación de lo religioso de un modo más intenso que en el Asia Menor, este hombre aparece y escribe un poema didáctico. ¿Sí? Todo esto tiene que ver con esta aparición de la escritura, de la comunicación, pero es una comunicación, como va a ser el caso de Heráclito también, retaseada, o sea, no retaseada por, digamos, determinadas cuestiones personales de los autores, sino porque aquello a decir imprime una exigencia al lenguaje tal que le impone a la palabra decir más de lo que la palabra usualmente dice, ¿no? O sea, hay una suerte de gravitación de aquello que debe ser dicho que hace que la lengua, la palabra, sea de algún modo, digamos, sobreexigida. Heráclito habla en metáforas. Y Parménides escribe un poema donde, si queremos encontrarle todavía un trasfondo religioso, lo encontramos primero en la introducción, donde se describe un viaje de la oscuridad a la luz. Una vez que llega a la morada de la diosa, desaparece absolutamente todo rastro de, digamos, motivación religiosa, y lo único que permanece de la estructura de lo religioso es que Parménides escucha y la diosa habla, ¿sí? Y que él de ninguna manera, él no interviene, digamos, ¿sí? ¿Alguna pregunta? Porque estoy hablando me siento demasiado solo. Yo sé que es una hora inoportuna. Yo no, profe. Yo, una pregunta que Vamos, Rubén, vamos, Rubén. me ronda todo el tiempo la cabeza es, ¿cuándo se derrumbó todo esto, no? De esta cosa suprema
a la nada misma. Bueno, la nada misma, tenés a Platón, Aristóteles, tenés toda la Edad Media. Vos No, me pensás refiero esto ahora a la sería. Grecia actual, digamos, que no son Bueno, referentes de pero nada. ¿cuántos años estuvieron los turcos en Grecia? ¿Tenés idea? Tuvieron por lo menos 4 siglos. Los griegos, de los que habla Homero, son pelirrojos o rubios, ¿no? Vas a Grecia hoy y la gente es morena. No, Correcto, eso extinguió todo vestigio de cultura superior, digamos. es que no, la cultura se mudó, no es que desapareció. Grecia, digamos, ya en el siglo V, fines del siglo V, después de la guerra del Peloponeso, hay un retraimiento. Ya no aparecen, o sea, el último signo digamos, hablando de creación espiritual es Aristóteles, que en realidad lo que hace Aristóteles es una recopilación creadora de toda la tradición anterior. Pero no podemos decir que la escultura helenística, o sea, piensen esto, en el 348 antes de Cristo estamos hablando, Filipo II de Macedonia y su hijo Alejandro, de unos 20 años, vencen a los griegos en la batalla de Queronea, que a los griegos habían vuelto a juntar después de contra los persas, contra Filipo II. Y ahí termina la polis, digamos. Es digamos, si bien hay una reacción después de la muerte de Alejandro, ya Grecia era una satrapía al estilo persa, con los diadocos, que eran los sucesores de Alejandro, que se repartieron el mundo, ¿no? Es el fin de la polis. Tengan en cuenta que en la época helenística eh, aparece una nueva deidad que es la Tugé. Tugé es el azar, la suerte, ¿no? La fortuna. Ya el Estado, la ciudad-estado o el Estado ya no tiene esa fluida vinculación con el individuo. El Estado pasa a ser un poder autónomo que de una manera subyuga a los individuos. No es raro entonces que aparezcan en la época helenística escuelas filosóficas como los estoicos o los epicúreos o los cínicos, que si tienen algo en común es que la cuestión no está en cómo hacer un Estado más sólido, sino cómo salvarse a sí mismos. O sea, Hegel lo expresa esto, aunque no es exacto lo que voy a decir, pero sí es pedagógico, con lo que él llama la conciencia desventurada. Esto es el individuo, o sea, el espíritu se muda al individuo, ya no está, digamos, esparcido por el mundo, sino que queda concentrado en cada uno, y ese cada uno lo que hace es una estrategia de salvación para poder sustraerse al caos del mundo. Entiendo por caos también el Imperio Romano. ¿Por qué? Porque ¿qué vale el individuo en el Imperio Romano? ¿Sí? Entonces, todo lo que es notable son las sucesivas reapariciones de pensamientos que parecían olvidados y que de pronto resurgen bajo formas, transformaciones, como lo que se llama el platonismo, o cómo sobreviven en el estoicismo residuos de Aristóteles, de Heráclito, ¿no? Pero todo parecería que está sostenido por una tensión que tiene que ver con la desaparición de un Estado del cual yo soy parte. Ese es el tema, ¿no? En la polis cada uno, por supuesto que ni los esclavos, ni las mujeres, ni los extranjeros, estoy hablando de los ciudadanos, hay una suerte de dinámica relación con el poder, en todo caso. Entonces, el hundimiento de Grecia, si le querés poner una fecha, es cuando Sila, el general romano, toma Atenas.
y la somete al saqueo. Y después el saqueo, o sea, si ustedes fueron a Grecia, saben que es muy poco lo que queda de Grecia. Están más en los museos, lo poco que queda está en los museos de Francia o de Italia. Los griegos. Los turcos tomaban las estatuas de mármol y las transformaban en cal. El Partenón hasta el siglo XVII estaba en buenas condiciones, pero los turcos tenían un polvorín dentro del Partenón. Y en la guerra contra los venecianos, una munición veneciana cae dentro y el Partenón vuela por los aires. Y un inglés, Lord Elgin, sea que coimea y otra palabra más erudita, soborna a unos turcos que andaban por ahí o que cuidaban eso, o compra, se lleva todos esos mármoles que estaban hacía cientos de años, o mucho tiempo, esparcidos por el piso de la Acrópolis, y se los lleva a Inglaterra, y lo que hacen en el British Museum es, no sé si lo vieron, hay una sala que es del mismo tamaño del Partenón, donde están expuestos esos frisos de Fidias y su escuela, que son increíbles. Bueno, el destino de Grecia fue atroz en ese sentido, digamos, no sé cómo llamarlo, ¿no? Las tropelías, la rapiña y la brutalidad con que han sido tratados ese mundo es tremendo. Empezaron los romanos, ¿no? Los romanos se llevaban la cabeza de las estatuas griegas, y donde hay muchas estatuas sin cabeza, porque se las llevaban los romanos. No les salían tan bien, ¿no? Pero lo que permaneció, sin duda, es sobre todo el pensamiento que no se puede destruir a golpes, digamos, sino que mucho se perdió en la quema sucesiva de la Biblioteca de Alejandría. Pero a pesar de todo, hoy, en esta clase, a las 7 de la mañana, lo que estamos haciendo es rememorando y reconstruyéndonos nosotros en el sentido de hilar lo que es nuestra vida de hoy, con aquello que aconteció hace 2600 o 2700 años, porque más allá de nuestros intereses particulares, de lo que pretendamos explícitamente con una clase o una materia, lo que estamos haciendo en otro trasunto, en otra dimensión, es restituyéndonos nosotros mismos con una, llamémosle, historia o tradición milenaria. ¿Por qué? Porque estamos diciendo, ven esto, que cuando yo enciendo la computadora los empiezo a ver ustedes, y si nos fijamos, ¿dónde estaría el sustento lógico de lo que es esto de nuestras computadoras o de nuestros teléfonos celulares? Son ceros y unos, no es otra cosa. Y si nos remitimos al pensamiento de Parmenides, dirá, o es o no es, y no existe una tercera posibilidad. Pues ya está instaurado en nuestra, como dicen horriblemente, nuestro ADN, ¿sí? El mundo griego. Somos, en todo caso, nuestra tarea, la mía o la nuestra, es restituir ese mundo, no restituirlo en el sentido de recrearlo, pero sí de hilarlo, enlazarlo con lo que nos pasa ahora. Bueno, no sé si contesté, Rubén, me parece. Fui. Bueno, voy a Sí, sí, terminar. me falta mucha lectura, ¿no? Para tener ese panorama. Pero bueno, yo te podría preguntar ahora respecto de la monografía. Sí, cómo no, sí, sí, pues, todo Bueno, pueden porque preguntar, ¿eh? la verdad que nunca hice una, entonces quería ver un poco la Ya le estás estructura. poniendo un nombre demasiado ampuloso, no es una monografía. Bueno, mi trabajito. El trabajo, llamémosle un ensayo, ¿sí? Ok, Un un ensayo, ensayo. sí. Aunque Eh, ensayo tampoco es la palabra, pero llamémosle así por convención, ¿sí? Dime, eh, o te digo yo, te digo el qué sí, y el cómo, ¿sí? perfecto. Empecemos por el cómo.
tenemos 4 o 5 textos que leer, ¿no? O que deben participar en este trabajo. ¿Cuál sería el procedimiento recomendable, según Modesta? Estudiarlos, subrayarlos, ficharlos, ¿no? Ya ese mismo trabajo de internarse en los textos va produciendo en nosotros una cierta hilación de los textos. Entonces, lo que tienen que hacer ustedes es decir, bien, Mircea Eliade, ¿qué nos dice Mircea Eliade para nuestro propósito? Bueno, nos instala en el horizonte del fenómeno religioso. Bien, tratemos de no repetir a Mircea Eliade, digámoslo con nuestras palabras, porque eso quiere decir que lo entendimos de algún modo. Aparece luego el fenómeno de la religión griega. Bueno, veamos qué continuidades podemos encontrar entre lo que nos dice Mircea, que es de algún modo una propuesta conceptual, donde no está fijado, pero digamos, bueno, ¿qué pasa en el mundo griego respecto de aquello que nos dice Mircea? Bueno, hay una cierta anomalía en la religión griega, que se llama la religión de la distancia, porque no hay esta filiación íntima entre los individuos y los dioses, ¿no? Pero ocurre que en el mundo griego aparece una anomalía, el dionisismo. Bien, ahí encajan a Rode, el dionisismo. Bueno, y ese dionisismo a su vez tiene una suerte de interferencia que producen otros fenómenos. Y ahí me lo ponen a Dodds. Y esos fenómenos después terminan con esto que vimos en el capítulo 2 de Bernard y con el capítulo 1 de Bernard, por una parte. El fenómeno de la aparición de un pensamiento positivo, ¿sí? Esto es, ateniéndose a los hechos, y un pensamiento orientado a lo soteriológico, a la salvación. Y después me terminan con una breve referencia a la polis, y para eso tienen el texto de Quito y el texto de Bernard. Miren qué simple que es. ¿O no? Ya le dije el qué y el cómo. Pero por supuesto, el presupuesto es que tienen que trabajar. Trabajar quiere decir esto de meterse en los textos, ¿sí? Y por supuesto preguntarme, Hola. ¿qué le parece esto? ¿Qué le parece el otro? Yo estoy Perfecto. dispuesto ¿Te siempre. podemos ir mandando avances para que vos nos guíes un poco? Mientras no me atosiguéis como esas Isabelitas. No, ok. Bueno, está perfecto. Bueno, queda menos de un minuto, nos dicen. Profesor, tengo Sí. una pregunta. Ay, sabes que no se te Ah, escucha. bueno, listo. A ver, Camila, a ver, ahí está, dale. No, Hablame. importa, para la próxima. Decime, a ver si te puedo. Falta 1 minuto y medio, es un montón. Podemos ganar un mundial. Hola. Sí. Dime, Camila. No, que tenía una pregunta, pero ya se acaba. Bueno, mandámela por No, me quedó WhatsApp. un... ¿Me Mandámela por escucha? WhatsApp. Hola. Mandámela por WhatsApp. Bueno, perfecto. Dale. Bueno, así la ven todos. Bueno, Bueno, profe, gracias. nos vemos el viernes. Vamos a ver un poquito de esto y un poquito de Colli. Lean ese libro hermoso que se llama El nacimiento de la filosofía. Bueno, saludos, besos, que les vaya bien. Dale, Chao. profe. Chao, Muchas chao. gracias.